Buenas noches, queridos amigos de Historia GT. Sean ustedes bienvenidos a nuestros jueves de conferencias. El día de hoy estamos bastante contentos y también agradecidos porque contamos con la presencia de un amigo ya de muchos años, el maestro Sinoé Lucas Lagrade. Hoy nos va a compartir una de sus investigaciones que se titula Infraestructura hidráulica y generación de energía en la cuenca media alta del río Magdalena en el surponiente de la Ciudad de México. Les voy a leer un poco de manera breve la extensa hoja de vida de Sinoé. Sinoé Lucas Lagrade es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha desarrollado diversas actividades en relación a la arqueología industrial, entre las que destacan cursos, ponencias, diplomados, exposiciones, asesorías de tesis. Ostenta el grado de maestros en estudios mesoamericanos y actualmente cursa el doctorado en arquitectura en la Universidad Autónoma de México. Cuenta con diversas publicaciones, tanto nacionales como extranjeras. Actualmente forma parte del Comité Mexicano para la Conservación del Patrimonio Industrial, organismo no gubernamental desde donde promueve el Registro Nacional del Patrimonio Industrial Mexicano. Así es de que el día de hoy vamos a aprender mucho con Sinoé. Sinoé, bienvenido a Historia GT y a Guatemala. Mil gracias a todos. Pues bueno, muy buenas noches para todos aquellos que nos están siguiendo en las redes sociales. Y pues vamos a dar inicio. Ya habíamos comentado el título de la ponencia es Infraestructura hidráulica y generación de energía en la cuenca media alta del río Magdalena en la Ciudad de México. La zona surponiente del Valle de México, rica en diversos recursos naturales, como son los madereros y acuíferos, entre otros, se constituyó como uno de los territorios idóneos para el asentamiento y desarrollo de la industria papelera y del textil en nuestra nación. En este lugar también existieron obrajes, molinos, batanes, haciendas y talleres que dan lugar a una larga tradición productiva que tiene temporalmente como base el pasado virreinal. En este sentido, el factor que articula todos estos momentos históricos de diseño urbano arquitectónico y productivos indiscutiblemente es el agua. La nutrida cantidad de vital líquido que ha caracterizado este territorio, como lo fueron los manantiales, los ríos de temporal y de caudal continuo, como el río Magdalena, con más de 20 kilómetros de longitud en la actual alcaldía que lleva el mismo nombre, y el río La Eslava, aunado al agua proveniente de pozos, fue el motivo principal, sin lugar a dudas, de los asentamientos de diversos poblados, haciendas, ranchos, rastros y todo tipo de industrias. Esto trajo consigo el desarrollo de importantes asentamientos productivos que sirvieron tanto para la agricultura, la cría de ganado, para diversos procesos productivos relacionados en la elaboración de distintos bienes de consumo y para la generación de energía. Las necesidades de materia prima y la producción de energía fueron factores determinantes para asentar estos contextos fabriles que siguieron el cauce y caída de los ríos Magdalena y Eslava, y que en corto tiempo permitieron desarrollar un segmento decisivo de la industria nacional para dar paso a la consolidación de un poderoso corredor industrial que aprovecharía los recursos hídricos, ya sea en su papel como elemento imprescindible en los procesos productivos o en su carácter energético. En un primer momento para desarrollar energía mecánica mediante ruedas aguadoras o bien mediante el uso de tecnologías más modernas para transformar diversos tipos de energía en energía eléctrica a través del uso de calderas y posteriormente de turbinas y demás tecnologías análogas, lo que se conoce como energía hidroeléctrica. Todos estos asentamientos productivos tratarían de ubicarse en un escenario propicio para dichas funciones, de tal forma que buscarían la optimización de los recursos hídricos y madereros a lo largo de la cuenca alta, media y baja del afluente productivo principal. La generación de energía en la cuenca del río Magdalena tiene sus orígenes desde el siglo XVI,
con diversas tecnologías básicas, como es el caso de los molinos, los cuales eran accionados mediante la transformación de la energía cinética e hidráulica en energía mecánica. Es con esta misma lógica que funcionarían los batanes y los obrajes, algunos de los cuales hacían uso de ruedas aguadoras. Sin embargo, durante el siglo XIX, la generación de energía mediante tecnologías más sofisticadas daría un importante vuelco a los procesos productivos de los primeros asentamientos industriales. Ya vieron ustedes, por ejemplo, una de las ruedas aguadoras, ¿no? En una de las imágenes. La energía inanimada aplicada a la producción en masa daría un salto prodigioso tecnológicamente hablando con el uso de generadores y otras tecnologías análogas. Para el caso de los asentamientos industriales de la cuenca del río Magdalena en el surponiente de la Ciudad de México, es posible afirmar que a finales del siglo XIX, las industrias que se encontraban en funciones con una tecnología básica, característica de las primeras maquinarias que arribaron durante el capitalismo industrial incipiente a inicios y mediados del siglo XIX, habían llegado a su techo productivo, por lo que para ampliar fue necesario implementar un ambicioso proyecto de redes técnicas. Las redes técnicas, ahí aparece la definición de las mismas, que permitiera la expansión de las capacidades productivas de dichas factorías. Y cito, una vez superado el fracaso de la aplicación del vapor como energía motriz, los esfuerzos de los propietarios de varias fábricas fueron dirigidos hacia la generación de la energía hidroeléctrica. La electricidad posibilitó la expansión de la capacidad productiva, la introducción de innovaciones técnicas, telares automáticos y estampadoras, así como la adquisición de usos de alta velocidad. Esta es una cita del doctor Becerril, que a su vez cita a Camarena y al doctor Trujillo. Como resultado de estas necesidades por ampliar las capacidades productivas de dichas factorías, fue necesario implementar un novedoso proyecto de generación de energía, el cual hiciera uso de las aguas y caídas del afluente principal. Estas características del territorio fueron muy valoradas tanto en el periodo virreinal como a inicios y finales del siglo XIX. Sin embargo, para el caso de las necesidades para asentar una hidroeléctrica, fue necesario contar con pendientes óptimas que pudieran acelerar la velocidad de las aguas. Por tal motivo, las características de esta cuenca, así como otras particularidades del territorio, fueron propicias a este desarrollo tecnológico industrial. Fue así como se decidió apostarle a multiplicar las capacidades energéticas mediante diversas salas de fuerza. De esta manera, llegarían a la cuenca alta, media y baja del río Magdalena, en el surponiente de la Ciudad de México, importantes inversiones de capitales y tecnologías, tanto nacionales como extranjeras. Cito, otra de las condiciones naturales fue la generosidad de los ríos Magdalena, con un caudal abundante durante todo el año y alimentado por numerosos manantiales, el río de las Lava, el río San Jerónimo, el río Tezcalatlaco y los escurrimientos naturales de los cerros. Sus aguas no solamente favorecieron a la región de Contreras, sino también a San Ángel, en donde se fundaron las siguientes factorías textiles. La Hormiga, sobre el camino que conducía a Contreras en el pueblo de Tizapán, cuya producción era de mantas de algodón. El Batancito de Sierra, en el barrio de Sierra, dedicado al tejido de camisetas, ambas inauguradas en 1843. La fábrica La Alpina, a principios del siglo XX, se estableció y trabajaba la lana. Posteriormente, las características cerriles de la cañada de Contreras y las barrancas naturales permitieron la instalación de plantas escalonadas conocidas como dínamos. Cada uno de ellos abastecía de energía hidroeléctrica a las factorías. La instalación de plantas hidroeléctricas se llevó a cabo después de la concesión otorgada por el presidente Porfirio Díaz al señor Ángel Sánchez y compañía el 20 de enero de 1897, con la finalidad de producir energía hidráulica de las aguas del río de la Barranca, afluente del río Magdalena. Esta es una cita de la doctora Ruiz. Bueno, la planeación de los dínamos como hidroeléctrica obedeció a estas necesidades en cuanto al aumento de la generación de energía encaminada a multiplicar las capacidades productivas de dichas industrias, entre las que se ubicaron principalmente la Magdalena, el Águila o Batancito y Santa Teresa.
Lo que conocemos realmente como los dínamos, sí corresponde a una serie de plantas generadoras de energía, 4 en total, que forman parte de una misma central hidroeléctrica. ¿Sí? En apoyo a estas nuevas capacidades, se desarrollaron importantes proyectos como lo fueron la llegada del ferrocarril, la ampliación y mejoramiento de los caminos, el arribo del telégrafo y el tendido de la red eléctrica, entre otros. El desarrollo tecnológico generado por los dínamos permitió la consolidación de un territorio con fines productivos, situación que generó un significativo corredor industrial que junto a las factorías de Tlalpan y Coyoacán tendrían un fuerte impacto económico productivo en la zona centro de nuestro país. El desarrollo de la planta hidroeléctrica de los dínamos permitió que estos adelantos tecnocientíficos coadyuvaran en el perfeccionamiento y ampliación de las capacidades productivas de las fábricas hogar. El concepto de las mismas lo pueden ustedes ver, ahí lo tenemos en pantalla. El concepto de fábrica hogar hace referencia a los espacios productivos y de aquellos en los que se desarrolla la vida comunitaria, característico de asentamientos fabriles altamente especializados en torno a los cuales se reproduce la cultura de las sociedades productivas de la era industrial. En otras palabras, solo mediante la multiplicación de las capacidades en cuanto a la generación de energía fue posible incrementar de manera casi exponencial la producción y distribución en masa que se había alcanzado previo a la llegada de esta hidroeléctrica. La tecnología que se implementó en estos asentamientos involucró la arquitectura fabril y a la infraestructura hidráulica, la cual generó los paisajes de energía. O sea, también tenemos otro tipo de paisajes de energía, no nada más en cuanto a las hidroeléctricas. También, por ejemplo, todos estos lugares en los cuales se genera energía a través de plantas nucleares, por ejemplo, todo esto también forman parte de estos paisajes. ¿Okay? Bueno. También es importante mencionar que tanto algunos caminos como ciertos elementos relacionados con la red hidráulica heredados desde la etapa colonial, ustedes ahorita verán esta imagen, contribuyeron de manera significativa al desarrollo de la hidroeléctrica que entraría en funciones a finales del siglo XIX en la cuenca media del río Magdalena. Con relación al reuso de parte de la infraestructura hidráulica colonial, es posible mencionar la referencia que Hans Lenz hace respecto a la fábrica de Loreto y aparte de estas instalaciones hidráulicas a inicios del siglo XX, momento en que esta factoría es adquirida por su padre Alberto Lenz Adolf. ¿Sí? Y voy a leer esta cita. La llamada caja o represa, así como la toma del agua del río Magdalena, no habían sufrido cambio alguno probablemente desde cientos de años, cuando Juan Álvarez manifestó el 25 de noviembre de 1591 tener hecha la caja y arcos donde ha de andar la rueda aguadora y comenzadas las acequias por donde ha de venir el agua, ¿no? Esta es una cita de Lenz de 1990. ¿Sí? Bueno, dichos asentamientos conocidos comúnmente como los dínamos corresponden a una serie de salas de fuerza que trabajaban de manera estratégica en diversas secciones de la frontera principal, cuya función era la de generar este tipo de energía, la cual beneficiaba principalmente a diversos asentamientos industriales, con el propósito de garantizar los recursos energéticos necesarios para los diversos procesos productivos fabriles que se desarrollaban en este territorio. Ahí podemos ver este mapa de los ríos de la Ciudad de México y también aparece el río Magdalena. ¿Sí? Ustedes pueden observar que tenemos en la Ciudad de México esta serie de ríos, ¿sí? Pero el único río vivo y el río que tenía esta función productiva, el único que tenía esta función productiva de generar energía hidroeléctrica era el río Magdalena, ¿no? Los Dínamos fue un proyecto que nacería motivado por las necesidades de crecimiento productivo por parte de las diversas industrias que se asentaron en las márgenes del río Magdalena. De la misma manera, para finales del siglo XIX, el Estado mexicano, mediante diversas acciones, daría un fuerte apoyo a la industria nacional. Fue así como en la segunda mitad del siglo XIX, la empresa Meirán Donadiu celebraría un contrato con el gobierno del entonces presidente Porfirio Díaz Mori para aprovechar parte del caudal del río Magdalena con fines productivos. En otras palabras, para la generación de energía hidroeléctrica. Aquí podemos observar
las diversas hidroeléctricas que se asentaron en la cuenca del río Magdalena. Aquí podemos ver en este mapa la cuenca baja, la cuenca media y la cuenca alta, ¿sí? Y cito, la transformación tecnológica de las fábricas del siglo XIX se desarrolló en diversos sentidos, en los que se distinguen de manera puntual la sustitución de maquinaria, la modificación de los procesos productivos y la generación de energía motriz. Esta última requirió no solo de importantes inversiones, sino también de una legislación apropiada que permitió la importación libre de artefactos y herramientas necesarios para construir estaciones generadoras de energía eléctrica. Esta es una cita del doctor Gustavo Becerril en el 2012. Para algunos autores, la injerencia del gobierno del general Díaz, expresada principalmente mediante diversas leyes, como fue el caso de la ley de 1893, tendría como consecuencia en la industria mexicana un cambio de inversión significativo, el cual era preponderantemente agrario a inicios del siglo XIX, el cual terminaría transformándose en otro de carácter agrario industrial. Y hago la siguiente cita. La ley emitida en mayo de 1893, que tenía el propósito de estimular y fomentar la industria a partir de franquicias y exenciones, estas consistieron básicamente en exención de impuestos federales, importación libre de derechos por una sola vez, de maquinaria, aparatos, herramientas, materiales para construcción y demás elementos para las fábricas. La vigencia de dicha ley se mantuvo a partir de prórrogas que llegaron hasta finales de 1913. Por tanto, este periodo es donde observamos más transformaciones en los establecimientos industriales, ¿no? Y también vamos a encontrarnos aquí con esto, en esto mismo, en este territorio. Ahora, vean ustedes este mapa. Aquí tenemos otro mapa de la alcaldía Magdalena Contreras, ¿sí? En donde tenemos esta distribución de los dínamos y aparece también la fábrica El Águila. Aquí tenemos otra distribución también muy interesante, donde aparecen tanto los dínamos, el ferrocarril, esta red técnica, ¿no? Forma parte el ferrocarril de estas redes técnicas, ¿sí? La fábrica La Magdalena y la fábrica El Águila. Aquí podemos ver claramente el área de conservación y también la relación que guarda con el espacio urbano, ¿no? En donde nos encontramos que las fábricas, casi todas estas fábricas ya se encuentran en esta parte de urbana, ¿no? Como ustedes pueden observar. ¿Sí? Aquí tenemos un acercamiento de lo mismo, ¿no? Ya pueden ustedes observar el Águila, la fábrica Santa Teresa, la Magdalena, Loreto, ¿no? La estación de ferrocarril, la hacienda de la Cañada, la hacienda Eslava. Estas haciendas las pongo aquí porque son elementos que forman parte, de alguna manera, de los antecedentes que posteriormente servirán para que puedan darse las primeras fábricas en este territorio y posteriormente vendrá una evolución de las mismas hacia lo que yo llamo como fábricas hogar, ¿no? Bueno, continuamos. Para el caso de las industrias que ocuparon este territorio desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, resulta evidente que la aplicación de dichas políticas beneficiaría a las fábricas hogar, así como a las iniciativas que hicieron posible el impulso tecnológico generado por los dínamos y el resto de las redes técnicas que participaron en este importante proyecto que multiplicó las capacidades productivas industriales. Con este marco legal de fondo y con las iniciativas de los empresarios antes mencionadas, se fortalecerían las actividades productivas desarrolladas en el corredor industrial del surponiente de la cuenca del río Magdalena. Los fuertes apoyos que desde el gobierno del controversial general Díaz se hicieran a favor de las industrias, principalmente productoras de textiles, se aprecian en las concesiones federales que se implementaron tanto en la legislación del Código Comercial de 1887 como en otras que aparecerían incluso antes o tiempo más tarde. También serían visibles en los altos aranceles aplicados a las importaciones de manufacturas textiles venidas del exterior, ¿sí? Y pues bueno, para Humberto Morales, todas estas acciones forman parte de un evidente proteccionismo a favor de la industria nacional. Es así como este autor considera que los apoyos al crecimiento industrial que se establecieron desde el Estado mexicano mediante diversas estrategias son reconocibles en diversos periodos, ¿sí?
Morales plantea un interesante argumento que explica cómo muchas de estas industrias pudieron sobrevivir a la etapa postrevolucionaria, lo que bien podría aplicarse para los casos de estudio de los asentamientos industriales de la presente investigación, ¿sí? Entonces, ese es un punto para mí importante en ese sentido. Aquí pueden ver también otro mapa, ¿no? En donde se sigue el río Magdalena, se ve cómo los dínamos, ¿sí?, van siguiendo este río, que no es el río Magdalena tal cual el que alimenta los dínamos, ¿sí? Hay una río arriba, hay una desviación que finalmente va corriendo de manera paralela al río Magdalena, que está alimentando a los 4 dínamos. Esa es la parte interesante. Pero las aguas que entran a las salas de fuerza salen y se dirigen hacia el río Magdalena, hacia el cauce del río Magdalena, ¿no? Por eso es que también van siguiendo, ¿sí?, los 4 dínamos este cauce. Ahora bien, voy a hacer una cita del doctor Morales en este sentido, ¿no? Con relación a estas políticas, ¿no? La política de concesiones, exenciones y suspensiones fiscales del porfiriato sufrió pocos cambios hasta antes del plan sexenal de Lázaro Cárdenas, que va del 34 al 40, y quizá la industria perdió la protección subsidiaria del Estado a partir del 22 hacia 1926, ¿no? Pero sin significar esto que la mayor eficiencia en el cobro de impuestos, la unificación de impuestos estatales y nacionales, aliviara la delicada crisis estructural que el sector manufacturero ya reflejaba y cuyo origen, entre paréntesis pone el doctor, baja productividad, capacidad instalada ociosa, altos costos de operación y transacción, databa desde los principios de la administración porfirista. Aquellas familias de empresarios que lograron negociar a tiempo las nuevas persecuciones fiscales de la revolución, selectivas y orientadas a castigar a quienes habían colaborado con el antiguo régimen, sobrevivieron y se las ingeniaron para evadir impuestos o negociarlos por servicios o simplemente cancelarlos, sin que esto haya significado una reforma profunda del sistema industrial mexicano, heredado del régimen porfirista y de buena parte del siglo XIX, ¿no? Gracias a este tipo de políticas es posible aseverar que para el caso, ahí terminó la cita del doctor Morales, ¿sí? Gracias a este tipo de políticas es posible aseverar que para el caso de estos asentamientos se experimenta un desarrollo tecnológico que sobrevivió hasta muy entrado el siglo XX. Estos avances tecnocientíficos permitieron que las fábricas hogar, como fueron los casos de la fábrica papelera de Loreto y la de hilados y textiles de la Magdalena, contaran con un mayor número de empleados, situación que se tradujo, ¿sí?, en el desarrollo de varias unidades habitacionales obreras, dado que al contar con este tipo de viviendas, la tasa de población aumentó, por lo que fue necesario contar con diversos servicios, así como de mejores y más eficientes vías de comunicación. En este sentido, es posible afirmar que los avances en cuanto a infraestructura que las compañías implementaron benefició en primera instancia a los propios contextos fabriles, pero también a las poblaciones locales itinerantes de estas factorías, como a las poblaciones aledañas. Situación que dejó su impronta en el tejido urbano y se refleja en este patrimonio industrial tan significativo de este territorio. Aquí les presento un concepto del patrimonio industrial que desarrollé. Fue así como para la década de los 80 del siglo XIX, las obras hidráulicas que originalmente habían realizado cada unidad fabril, haciendas o aquellas provenientes por las solicitudes de este recurso por parte de los diversos asentamientos humanos del lugar que explotaban los recursos acuíferos del río Magdalena, se suman al de un magno proyecto del Estado porfiriano que solicitó los servicios de una compañía particular cuyas obras de construcción dieron la base para la infraestructura necesaria para la generación de energía hidroeléctrica. El doctor Gustavo Becerril lo explica de la siguiente manera, y lo cito: para ese momento, la compañía Meilando Nadiu celebró un contrato para ejecutar una serie de obras hidráulicas con el fin de explotar como fuerza motriz la mitad de la corriente del río Magdalena. La celebración de este tipo de sociedades intentaba, 1, proporcionar a la empresa industrial el apoyo económico, fiscal, material y hasta moral
por parte del gobierno porfirista para asegurar el feliz término de la obra emprendida. Y dos, aprovechar la infraestructura instalada en beneficio de la región donde se asentaban las fábricas. Por ejemplo, la construcción de puentes sobre los ríos para el tráfico general y la ampliación y condicionamiento de caminos, carreteros y de herradura por donde se trasladaban las máquinas, instrumentos y aparatos, además del uso común de los habitantes. Becerril 2009. Tanto las autoridades federales como estatales coadyuvaron a la realización de dicho proyecto, que trajo beneficios importantes a la zona, como fueron la electrificación de muchas comunidades, telégrafos y mejores caminos. Sin embargo, no siempre los lugareños vieron con buenos ojos la realización de estas obras, lo que generó diversos conflictos. A pesar de ello, las obras concluyeron a principios del siglo XX, permitiendo un importante manejo de los recursos hídricos del lugar, que básicamente estuvo en manos de los empresarios. El control que estos tuvieron sobre los recursos acuíferos se materializó en varias estaciones generadoras y receptoras de energía, así como de diversas presas, vasos contenedores, tanques y distintas tomas que repartían tanto el agua como la producción de energía hidroeléctrica. Una distribución que estaba en función a sus intereses y necesidades. Este importante proyecto emanado del Estado porfiriano permitió que algunas empresas se consolidaran como importantes plantas productivas que ejemplificaban la fortaleza del gobierno del general Díaz. Les voy a presentar una tabla de Excel con las coordenadas de varios de estos asentamientos que he venido estudiando, en donde se incluyen, por supuesto, los dínamos, las diversas fábricas, ¿sí? Y incluso también vienen las haciendas y la estación del ferrocarril de Contreras, ¿no? Como ustedes pueden ver. La red hidroeléctrica de los dínamos proveería de energía tanto a la parte del corredor industrial de la cuenca alta, media y baja del surponiente de la Ciudad de México, como a diversas poblaciones contiguas. De acuerdo con Antonio Sánchez, comunero de la Magdalena Contreras, es hasta la década del 60 del siglo XX que estas maquinarias se apagarían definitivamente. Una vez que estas instalaciones dejaron de producir, se desarrolló un acelerado proceso de abandono y destrucción tanto de las estaciones generadoras como de toda la infraestructura hidráulica, así como de la red de tendido eléctrico. La vandalización, chatarrización de las estaciones y sus respectivas maquinarias, así como el cambio de uso, el cual afecta de manera agresiva estos asentamientos productivos, ha significado un deterioro constante. Dado que a la población y a los diversos gobiernos en turno no les significan estos patrimonios, en el proceso de destrucción han participado de manera activa o incluso de manera directa o incluso también de manera indirecta, tanto los habitantes del lugar, sus familias, hasta todo tipo de autoridades y visitantes. Ahora vamos a ver las condiciones actuales de los dínamos, de estos 4 dínamos. Como ustedes pueden apreciar, este corresponde, ¿no?, a la hidroeléctrica del dínamo 4. Pues bueno, ya la techumbre ya se colapsó, tenía un segundo nivel, el cual pues evidentemente ya no se aprecia, ¿sí? Pero como ustedes también se darán cuenta, en esta sala de fuerza ya no aparecen las maquinarias, las cuales pues evidentemente se llevaron al kilo, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes pérdidas que hemos tenido en este territorio. Y pues bueno, el proceso de reuso también ha sido bastante dañino, dado que se utiliza básicamente como un estacionamiento, sobre todo la etapa fuerte o los momentos fuertes del estacionamiento son los fines de semana. Pero vean ustedes también la vandalización a partir de los grafitis que ustedes pueden observar en estas imágenes. Aquí tenemos otra toma, ¿sí?, en donde pues es la entrada, ¿no?, la entrada principal. Aquí tenemos, esta es una imagen lateral. Aquí tenemos otra imagen, ¿no?, también de la sala de fuerza. De manera cercana también vamos a encontrarnos, ¿sí?, espacios habitacionales para
la gente que daba servicio, ¿no? a estas plantas, ¿no? Maquinistas, ¿no? Bueno, vamos a encontrarnos ahora, ¿sí? Vamos a ver la represa, ¿sí? Que está contigua al dínamo número 4, ¿no? Todos estos lugares, pues, evidentemente, están muy descuidados, ¿sí? No se les ha dado mantenimiento desde hace muchísimos años, desde que estas instalaciones dejaron de funcionar en la década de los 60, y pues bueno, las consecuencias son evidentes, ¿no? Ahora, vamos a ver, ¿sí? La siguiente imagen, el dínamo número 3. En el dínamo número 3 vamos a encontrarnos también otra serie de espacios, de almacenes, ¿sí? Otras represas, las cuales pues se pueden apreciar en estas imágenes. Y como ustedes pueden observar, ¿sí? También tenemos evidencias de cómo se ha vandalizado estos espacios productivos. La siguiente imagen que vamos a encontrarnos aquí tiene que ver con esta extensa red de canales que alimenta los vasos contenedores para cada una de las salas de fuerza. Este forma parte de la alimentación para el vaso contenedor de la sala de fuerza número 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque son amplias redes de canales las que vamos a encontrarnos en este territorio, ¿sí? La siguiente imagen corresponde al dínamo número 2, ¿sí? En el caso del dínamo número 2, tenemos estos dos asentamientos que ustedes pueden observar, ¿sí? Uno de 2 niveles, otro de un solo nivel, en donde las actividades son distintas. En uno es el caso de la generación de energía hidroeléctrica y el otro, el de 2 niveles, es un espacio de bodega, por un lado de almacén, y para los trabajadores que dan mantenimiento y hacen funcionar estas maquinarias. También se aparece en estas imágenes el interior, de esta sala de fuerza donde podemos observar las maquinarias. Es el único lugar de los 4 dínamos en donde se conserva todavía la maquinaria, ¿no? Ya no está en funcionamiento, ¿no? Pero todavía conservamos, ¿sí?, el dínamo que hace mover estas maquinarias. La siguiente imagen que ustedes van a observar ahora corresponde al dínamo número 1, ¿sí? Este dínamo no se puede acceder al mismo, ¿no? Hay una reja de por medio, no está abierto al público, los demás sí, ¿sí? Y pues en realidad funciona más como una propiedad privada, aunque forma parte de la propiedad comunal de estos lugares, ¿no? Vamos a encontrarnos también, ¿sí?, con una represa, ¿sí?, que también está asociada al dínamo número 1, donde salía el agua que se llevaba del vaso contenedor hacia la sala de fuerza y posteriormente esta salía a el río Magdalena, ¿no?, como ustedes pueden observar. Bueno, continuamos con la plática. La decisión por llevar a cabo un proyecto generador de energía eléctrica en puntos estratégicos del río Magdalena se tradujo en 4 salas de energía, las cuales dieron su nombre al lugar, dado que hasta la fecha se conoce este territorio como los dínamos. Con dicho nombre, históricamente se enfatiza su vocación productiva e industrial. La llegada de los dínamos en su momento significó un cambio sustancial en las actividades productivas que desde la colonia habían sido predominantemente agrícolas. En términos urbanísticos, tanto los dínamos como el conjunto de las redes técnicas que se implementaron para potencializar todas las capacidades productivas industriales darían como consecuencia cambios que se dejarían sentir en el territorio. Por tal motivo, la transformación de las actividades productivas de corte agrícola cedería en su paso de manera contundente a la industrial, y con ello, tanto la llegada de las redes eléctricas, la adecuación de los caminos a las nuevas necesidades productivas, la red ferroviaria y sus correspondientes instalaciones, así como la de telégrafos y posteriormente telefónica, tendría su impacto directo en la fisonomía de la urbe o en la construcción y ampliación de la misma.
Ahora vamos a ver también parte de estas redes técnicas, la red de ferrocarril. Tenemos la estación de Contreras con su, quedan algunos remanentes de estas estaciones, vean ustedes, ¿sí? También contamos también con esta otra imagen. Ajá. Entonces, bueno, estas son de las cosas que nos vamos a encontrar en este territorio, ¿no? Ahora bien, tecnológicamente hablando, una casa de máquinas o sala de fuerza en una hidroeléctrica es el espacio en que el uso de turbinas permite la generación de energía. En el caso de las hidroeléctricas implicaba un tipo de arquitectura específica, así como de maquinarias y especialistas en este tipo de tecnologías. Y voy a leer una cita. Según Monsalve, la casa de máquinas en una represa hidroeléctrica es una construcción que conlleva 3 pisos. Estas son hidroeléctricas más modernas, pero podemos darnos una idea a partir de las áreas de actividad, ¿no? A partir de esta lectura de las áreas de actividad que también tenían estas hidroeléctricas, que eran más simples, ¿no? Con generadores de eje vertical que corresponden de abajo hacia arriba al nivel de la turbina, al generador y al de control. Estos mismos espacios los tenemos también en este tipo de hidroeléctricas. Por lo tanto, se entiende que en cada uno de estos niveles se sitúan varias máquinas y por consiguiente se deberá prever el espacio que ocupan. Entre estas maquinarias tenemos las turbinas, elementos que transforman en energía mecánica la energía cinética de una corriente de agua. El alternador, generador eléctrico destinado a transformar la energía mecánica en eléctrica, conducciones, es la alimentación de agua a las turbinas. Seguidamente de los niveles de máquinas anteriormente mencionados, tenemos el nivel de manejo o nivel de control, es el nivel superior de la máquina, donde se localizan la excitatriz principal. Entre los equipos ubicados en este nivel se tiene tablero de control de turbina, lo cual también teníamos en estas estaciones, tablero de protecciones, tablero de excitación, sistema de alarmas y monitoreo, sala de control para la construcción de una casa de máquinas, sala de control. Para la construcción de una casa de máquinas se debe tener en cuenta el espacio para los equipos y la movilización de ellos. De esto dependen pues, una serie de factores, ¿no? Que como vimos también coinciden con este tipo de salas de fuerza que son evidentemente menos evolucionadas que los que acabamos de mencionar. Al interior de las salas de fuerza era común la organización del espacio a partir de la disposición de una serie de maquinarias diversas capaces de generar energía hidroeléctrica, así como de otras maquinarias para estabilizar el flujo eléctrico, controlarlo, transportarlo y distribuirla de la manera más eficiente. Para el caso de las características de las turbinas usadas en los dínamos, se puede inferir que, debido a que las caídas de agua superan los 100 metros desde cada uno de los vasos contenedores o alimentaciones primarias hasta las 4 salas de fuerza o casas de fuerza, es posible aseverar que dicha tecnología corresponde a las turbinas de tipo Pelton. Además de que estas turbinas están relacionadas con una tecnología con capacidades para funcionar con un bajo flujo de agua. Esto fue a través de una comunicación personal del ingeniero Ignacio Núñez. Cabe mencionar que no en todos los casos se constó con un vaso contenedor. Vamos a vernos, hay algunos otros elementos que no hemos podido localizar hasta el momento, pero tenemos varios vasos contenedores en todo este territorio que alimentan tanto al Dínamo 2, ¿sí? Al Dínamo 3 también, y el Dínamo 4 tenemos todavía algunas dudas con relación al mismo, ¿no? Con relación a las clases de turbinas comúnmente usados en este tipo de asentamientos industriales históricos, las Pelton y las Francis contaban con ciertas diferencias, pero son básicamente las que ya un poco lo mencionamos, ¿no? Con relación al flujo de agua, con relación a la distancia también que hay entre las mismas, ¿sí? Estos 100 metros que habíamos mencionado. Entonces, esos elementos son importantes de mencionar. Ahora bien, para el propósito tecnológico de los dínamos, fue la generación de energía hidroeléctrica para satisfacer la demanda productiva de un corredor
industrial en franca expansión. Parte de lo que ustedes vieron ahorita son estas fábricas, ¿no? Estas fábricas hogar que yo las denomino de esta manera, ¿no? Sin embargo, otra parte de la producción de la electricidad se dirigía hacia algunas poblaciones aledañas. Dichas obras dedicadas con este fin incluían una importante infraestructura hidráulica que permitía la distribución de los recursos hídricos de este afluente tanto para usos agropecuarios como para uso humano. Ajá. Todas estas tecnologías, ¿no? Como la arquitectura que las involucraba, se desarrollaron en un territorio propicio para el impulso de cierto tipo de industrias, como es el caso de las fábricas papeleras y principalmente de textiles, ¿sí? Vean ustedes ahora el chacuaco de esta fábrica, ¿no? De la fábrica de la Magdalena. Ajá. Entonces, aquí vamos a encontrarnos con algunas imágenes, si les presento ahora a continuación la fachada. Esta es una imagen histórica de la fachada sur de la fábrica El Águila. Ajá. Ven ustedes. Aquí ya intervenida la fábrica El Águila, una restauración que se llevó a cabo, ¿no? Hace ya bastantes años. Y pues bueno, en estas condiciones actualmente se encuentra la fábrica El Águila. Ajá. Vean ustedes la fachada norte. Nos vamos a encontrar también, hay una serie de servicios religiosos que también se proporcionaron a los habitantes de estas unidades productivas, de estas fábricas hogar, ¿sí? Aquí nos vamos a encontrar con una imagen de esta iglesia, de esta capilla. Vean ustedes, en la parte inferior tienen parte de la vivienda obrera, ¿no? Entonces estas casas tipo, ¿sí? Estas son las características principales de estas casas tipo, como ustedes pueden observar. Ajá. Ahora vean ustedes también esta sala de fuerza correspondiente también a esta misma factoría. Ya para el caso de las fábricas hogar, digamos, la única sala de fuerza con la que contamos es esta, ¿sí? Y está en muy buenas condiciones, vean ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, esto es algo también interesante de mencionar. Ahora, aquí tenemos un caso que de lo único, con lo único que contamos de cómo era la fábrica hogar conocida con el nombre de Santa Teresa, es esta fachada, ¿sí? Ya no queda al interior nada de esta fábrica, ¿sí? Y pues bueno, pues es una pérdida terrible, ¿no? De estos espacios productivos, ¿sí? Termina lo mismo. Y por último, les voy a presentar una imagen de la fábrica de Loreto. Ajá, ven ustedes, ¿sí? Entonces, es una situación compleja, ¿no? En las cuales pues, algunos de estos contextos o de estos asentamientos productivos se encuentran, ¿no? Vean ustedes ahora el tema del paisaje colonial, ¿no? Dio paso con la llegada de la industrialización a la transformación paulatina del mismo, un paisaje de corte urbano, ¿no? Y este paisaje industrial que ustedes quizá lo puedan reconocer en algunas imágenes, ¿sí? Se ha perdido. Vean ustedes parte de esto que les acabo de mencionar, ¿sí? Algunas de estas imágenes se han perdido, ¿no? Algunas todavía se conservan, como la que tenemos con el puente, ¿no? Y la capilla, que aún todavía podemos visitar. Ajá. Pero hay otras imágenes que ya se perdieron para siempre, ¿no? Es el caso de estas, por ejemplo. Sí. Entonces, ya para concluir, ¿no? A nivel de conclusiones, les menciono que el aprovechamiento hidráulico mediante la generación de energía hidroeléctrica de los dínamos fue muy ambicioso para su momento. Las dificultades a las que se enfrentaron quienes proyectaron y realizaron estas obras fueron muchas, dadas las características de la fisiografía, los tipos de suelo, el uso y explotación de los recursos hídricos y madereros del lugar, la carencia de caminos aptos para el tránsito de maquinaria pesada y la falta de personal especializado fueron parte de los obstáculos que en su momento se tuvieron que resolver.
Dicho proyecto se concretó en un momento en que las condiciones políticas y económicas fueron favorables durante el gobierno del general Porfirio Díaz. Fue así como se realizaron importantes concesiones para que la iniciativa privada pudiera explotar los recursos energéticos de diversos afluentes del país. Por tal motivo, los dínamos representan esta política de apoyos a la industria que generaría beneficios a las poblaciones aledañas y crearía una cierta bonanza económica para algunas de estas industrias. Asimismo, los dínamos representan un momento trascendental en la industrialización de nuestro país, lo que coadyuvó a desarrollar un corredor productivo altamente especializado y rentable en un territorio colindante de la Ciudad de México. En este sentido, estas salas de fuerza y su respectiva infraestructura hidráulica permitieron el surgimiento y desarrollo de otros asentamientos industriales ubicados en la cuenca media y baja del río Magdalena, denominados como fábricas hogar. De tal manera que la generación de energía hidroeléctrica en este corredor productivo, así como el impulso que tendrían las redes técnicas, permitió dotar de la infraestructura necesaria para la urbanización paulatina de este territorio. Por tal motivo, la importancia de estas evidencias materiales radica en que para el caso de nuestro país, todos estos asentamientos de corte industrial son de las primeras evidencias que tenemos en nuestra nación de un paisaje modelado por un sistema económico correspondiente al capitalismo industrial, que a pesar de estar en parte gravemente lesionado, hasta la fecha perdura. Es así como el paisaje de energía más importante de la Ciudad de México se encuentra enclavado en la cuenca media, alta y baja en el surponiente de nuestra capital. Muchas gracias. Hola, hola. Hola, hola, aquí. Muchas gracias, Sinoé, bastante ilustrativa y además nos pone a la discusión el patrimonio, ¿no? Nos trae la protección del patrimonio y todo el recorrido de los orígenes desde la colonia hasta la actualidad, que es una gran investigación la que estás llevando a cabo. Entonces, muchas gracias por compartir tu investigación. También en lo personal, pues me trae muchos recuerdos por la investigación con respecto a la generación de energía eléctrica de hace algunos años que estaba realizando. Pues bueno, vamos, ya nos están llegando las preguntas, está bastante nutrido a las preguntas en el chat. Dice, sí. Juan López, ¿cómo fue la relación de los empresarios con el sistema de gobierno con la creación de las represas? Esto porque siempre las élites piden exoneraciones, preguntan acá. Sí, en ese caso siempre se dieron estas concesiones para que se pudiera industrializar todo este territorio. Entonces, evidentemente, pues sí, siempre hubo problemas, es decir, hay una serie de litigios continuos, no nada más de ese periodo, ¿no? Sino que los litigios vienen desde la época colonial, en donde sí, evidentemente, el uso de los recursos hídricos siempre fue un tema en disputa, ¿no? Y no siempre se resolvía de las mejores formas, ¿no? Pero sí, sí, evidentemente es un tema que también continuó ya para el siglo XIX, finales del siglo XIX, con estas industrias, ¿no? Y también con las primeras industrias para inicios del siglo XX, del siglo XIX, ¿no? Entonces sí, siempre fue complicado, ¿no? Así es. Muy bien. Nos llega otra de Omar, que dice, ¿hasta qué años estuvieron en funcionamiento el sistema hidráulico? Hasta la década de los 60, por ejemplo, de acuerdo a un informante, ¿no? Que era lo que yo les estaba mencionando ahí, no me acuerdo ahorita el nombre de la persona, pero de acuerdo a este comunero, ¿no? Hasta 1964, ¿sí? Fue cuando dejó de dar servicio la hidroeléctrica de los dínamos, ¿no? Y de ahí en adelante, pues viene el proceso de abandono, desuso, cambio de uso, ¿no? De destrucción del mismo. Sí. Muy bien. Alfonso Batres dice, los generadores y las turbinas, ¿cuál era su procedencia? Son europeos. De hecho, no me acuerdo ahorita bien si son suizos.
no me acuerdo ahorita, pero ahí tengo la imagen hasta con el número de serie, todo, ¿no? Ahorita no me viene a la cabeza. Son europeos, no son estadounidenses, es tecnología europea, ¿no? Pero sí ahí tengo el dato, ahorita no me acuerdo, creo que sí son suizos. Muy bien. Catarino Escobar pregunta, ¿existe legislación para proteger la infraestructura industrial e histórica? A ver, hay un debate en torno a esto. Parte de lo que yo vengo desarrollando en mi proyecto de investigación tiene que ver con que las leyes federales pues dejan abierto un amplio espectro, ¿no? Del patrimonio industrial mexicano. Desafortunadamente, para las legislaciones federales se legisla a partir de cronologías, ¿sí? Es decir, para esto se los explico porque pues mucha gente está en Guatemala y en el caso de nuestras cronologías es de 1821 para atrás, ¿sí? Le corresponde al INAH, ¿sí? Es jurisdicción de INAH, y de esa fecha hacia adelante es jurisdicción del INVAL, ¿no? Entonces aquí hay un problema porque el INVAL pues, no tiene el equipo, la gente especializada para hacerle frente a este tipo de cosas y la realidad es que ha pasado desapercibido este tipo de patrimonios. Entonces, actualmente tenemos una ley, ¿no? Que se hizo para 1920, que tiene que ver con la ley de la Ciudad de México, es la ley cultural, natural y biocultural de la Ciudad de México, en donde se especifica ya de manera muy precisa que se hace protección del patrimonio industrial e incluso también del término paisaje, ¿no? Entonces, bajo este rubro se puede hacer uso, ¿no? No como sustitución de las leyes federales, no, sino como apoyo a las mismas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que es importante este apoyo que se da desde la Ciudad de México de manera legal, ¿no? A las leyes federales que tenemos, ¿no? Porque en su momento estas leyes, es una de 1939 y es otra de 1972. La de 1939 para esos momentos ni siquiera existía el término de patrimonio industrial, ¿no? En el mundo, ¿no? Es un término que viene después, ¿no? Mucho después. Entonces, evidentemente, pues sí, esta ley de la Ciudad de México del 2020 puede ser un apoyo importante para ello, ¿no? Muy bien. Carlos Segura pregunta, ¿qué tanta importancia le da la población mexicana al patrimonio industrial, a ese tipo de Eh, patrimonio que investigas? sí, o sea, esto varía mucho porque el tema del patrimonio industrial ha adquirido como que gran relevancia en diversos puntos, en diversos lugares, ¿no? Es decir, la defensa por estos patrimonios, digamos, lo reconocemos de manera muy evidente en el caso de Puebla, ¿no? Y también tienen muchos problemas con este tipo de patrimonios. Pero en todo el país, en los últimos años, será yo creo que en los últimos 15 años, ha habido una efervescencia por el tema del patrimonio industrial. Actualmente, afortunadamente, han surgido una gran cantidad de especialistas y de organismos especializados en estas temáticas, lo cual es de agradecerse, dada la situación del patrimonio industrial y de un territorio que tenemos que es verdaderamente enorme, ¿no? Pero sí, no es igual lo que se da, por ejemplo, en Puebla como en otros lugares, ¿sí? Entonces, evidentemente esto depende mucho, ¿no? Pero sí los procesos en los cuales a la gente le significa su patrimonio y por eso hacen, pues, todo lo concerniente a la protección del mismo, ¿sí? Pues es un tema que ha adquirido fuerza con los años, ¿no? Insisto, desde hace 15 años para acá. Muy bien. Edwin nos pregunta si la inversión que se realiza con respecto a la protección del patrimonio, a la investigación sobre patrimonio industrial por parte de autoridades, pues en este caso serían nacionales, ¿no? Sí, es decir, las autoridades locales, pues desafortunadamente no han tenido
bien la visión de qué es lo que sucede con estos patrimonios, ¿no? Es como cualquier tipo de público que finalmente se tiene que involucrar en este tipo de temas, ¿no? Mediante ciertas estrategias, ¿no? ¿Cómo hacemos para que a la gente, ¿no? Y en todo este universo de gente también entran, por supuesto, los servidores públicos, ¿cómo se le hace, ¿sí? Para que diversos públicos les signifiquen estos patrimonios. Esa parte, digamos, es la que tenemos que ir trabajando, ¿no? Y eso es algo sumamente importante porque, pues, evidentemente, la gente que no conoció estos patrimonios, e incluso aquellos que conocieron estos patrimonios, pues no le dan esta importancia en algunos casos, ¿no? Hay algunas personas que sí dicen, sí vale la pena conservarlos, sí es importante generar un museo, sí es importante generar ciertas acciones para la conservación de los mismos, y pues bueno, pero no todo el mundo, ¿no? Está en esa misma situación. Y entonces, lo que hay que hacer, pues, es proyectos en los cuales se puede involucrar a la población desde diferentes ángulos para que conozcan qué fue lo que sucedió en estos espacios, para que se identifiquen, ¿no? Y para que, culturalmente hablando, pues bueno, se reactive toda esta parte de conocimientos, de cultura obrera, ¿no? Entonces, es lo que falta por hacer, por lo menos en este caso, ¿no? Muchas gracias. Tenemos acá felicitaciones de parte de Wendy López, que es importante conocer la infraestructura hidráulica, excelente conferencia. De la misma manera, Alfonso Batres y también nuestro amigo Catarino Escobar. Y nosotros también, pues, por el momento son las preguntas, además de agradecerte la disposición de compartir con nosotros tus investigaciones, tu generosidad, y te damos un espacio para despedirnos de nuestro público de Historia GT. Pues muchas gracias, público selecto de Historia GT. Muy agradecido, por el contrario, yo me encuentro muy agradecido con ustedes por haberme invitado. Mil gracias por esta invitación y por compartirles parte de lo que hacemos, ¿no? El conocimiento no tiene sentido si no lo compartimos, si no lo socializamos. Entonces, igual yo los invito, yo sé que muchos de ustedes también se dedican a estas mismas temáticas, ¿no? O están pensando en hacer alguna investigación relacionada con temas de patrimonio industrial, y pues bueno, finalmente lo que hacemos forma parte de cómo podemos también incentivar o cómo podemos llegar también con la gente, ¿no? El conocimiento que no se comparte, pues no sirve de mucho, ¿no? En este sentido, y sobre todo si queremos hacer cambios para la protección de este tipo de patrimonios, ¿no? Entonces, pues bueno, yo los invito a que este tipo de eventos que se organizan por parte de nuestros colegas, pues puedan servir para que ustedes se den cuenta de la importancia que tiene el acercarse a las poblaciones. No nada más hacemos trabajos para nosotros o nuestros colegas o nuestro gremio, sino tiene que ver con los procesos para socializar este tipo de conocimientos. Y pues bueno, dado lo anterior, les agradezco muchísimo el que se hayan esperado todo este tiempo para escucharme, para ver qué es lo que sucede en el caso mexicano en este particular punto, ¿no? Y pues bueno, mil gracias a todos por estar a estas horas de la noche. Un abrazo para todos. Muchas gracias, queridos amigos. Quedan invitados para nuestras próximas conferencias. Nos vemos dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Sinoe. Que tengan muy feliz noche. Hasta pronto. Igualmente, un abrazo.